Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que para muchos de nosotros sigue siendo un enigma envuelto en misterio. Hoy vamos a desvelar algo muy importante, algo que parece haber salido directamente de las páginas de una novela romántica o quizás de un drama de televisión. Estoy hablando, por supuesto, de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Parece que ha habido confirmaciones, sacrificios y la verdad, mis amigos, está saliendo a la luz. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o al menos de sus trayectorias individuales, y han estado siguiendo cada paso, cada pista, cada rumor. Y créanme, yo también he estado muy pendiente. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de intensa especulación, de amor y odio, de esperanzas y decepciones. Son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con una química que traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Y por eso cada detalle sobre su vida privada, sobre su posible reencuentro o sobre los motivos de su ruptura, se convierte en noticia de primera plana. Así que si eres de los que disfrutan desentrañando los secretos del mundo de las celebridades, si te encanta seguir las historias de amor, desamor y, sobre todo, las verdades ocultas, entonces has llegado al lugar correcto. Te invito desde ahora mismo a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, hoy tenemos mucho que contar. La pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente Demet Özdemir ha confirmado sacrificios por Can Yaman? Y lo más importante, ¿qué significa esto para la verdad que ha estado oculta durante tanto tiempo? Durante años hemos visto a Demet y Can juntos en producciones que nos hicieron soñar, como Erkenci o Pájaro Soñador, y la química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible no creer que había algo más allá de la pantalla. Los fans clamaban por una relación real, y aunque en su momento hubo rumores y especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial y clara de que estuvieran juntos de manera seria, al menos no hasta ahora. Los medios turcos y las redes sociales han estado llenos de teorías. Algunos decían que nunca fueron pareja, que todo era una estrategia de marketing. Otros que sí estuvieron juntos pero terminaron por motivos profesionales, por diferencias irreconciliables o por presiones externas. Y en medio de todo esto siempre ha estado la figura de Demet Özdemir, una mujer talentosa, independiente y con una carrera en ascenso imparable. Y Can Yaman, un hombre carismático, exitoso y que ha conquistado el mercado internacional. Pero, ¿qué hay de los sacrificios? Esa palabra, sacrificios, suena tan dramática, tan profunda. ¿Qué tipo de sacrificios podría haber hecho una figura pública como Demet Özdemir por una relación, especialmente una que quizás no se hizo oficial? Si estamos hablando de sacrificios, estamos hablando de renunciar a algo valioso. Podría ser tiempo, oportunidades, paz mental, o incluso la percepción pública. Y si estas confirmaciones provienen de fuentes cercanas o, mejor aún, de la propia Demet, entonces estamos ante un giro argumental que nos obliga a reevaluar todo lo que pensábamos saber. Los rumores más recientes y los que han impulsado este tema hasta el punto de que Demet Özdemir confirma sacrificios por Can, apuntan a un supuesto acercamiento entre ambos, un posible reencuentro, o al menos, una reflexión profunda sobre su pasado juntos. Se habla de que tras el paso del tiempo y quizás tras haber vivido otras experiencias sentimentales y profesionales, Demet podría haber tomado una nueva perspectiva sobre su relación con Can. Y aquí es donde entra la verdad que sale a la luz. Durante mucho tiempo, las razones de su separación o de la falta de una relación pública y consolidada siempre fueron un misterio. ¿Eran las agendas de trabajo demasiado apretadas? ¿Las presiones de la fama? ¿Conflictos internos que nunca salieron a la luz? O quizás, como sugerían algunos, la relación nunca fue tan seria como los fans deseaban, y las demostraciones de afecto y la química eran simplemente parte de su profesionalismo y del encanto de su trabajo en pareja. Pero si Demet ha llegado a confirmar sacrificios, esto podría indicar que sí hubo una relación profunda, y que hubo momentos en los que ella, o quizás ambos, tuvieron que tomar decisiones difíciles que afectaron sus vidas personales o profesionales. Imaginen por un momento el nivel de escrutinio al que están sometidas estas figuras públicas. Cada paso, cada comentario, cada foto, es analizada al milímetro. Mantener una relación privada y sana en ese ambiente ya es un desafío. Si además
Hay que tomar decisiones que impliquen sacrificios, el peso se vuelve aún mayor. Podríamos estar hablando de renunciar a proyectos importantes por pasar tiempo juntos, de evitar ciertos tipos de entrevistas o declaraciones para proteger la privacidad, o incluso, de lidiar con el intenso escrutinio de los medios y los fans que en ocasiones, puede ser abrumador y dañino para una relación incipiente o consolidada. Los sacrificios en este contexto podrían ser la forma en que se intentó preservar algo valioso ante las adversidades del mundo del espectáculo. Ahora, ¿cómo se ha confirmado esto? Las confirmaciones en el mundo de las celebridades rara vez son un comunicado oficial con un sí, lo hicimos y sacrificamos esto. Suelen ser más sutiles, declaraciones en entrevistas que dejan entrever mucho más de lo que dicen, comentarios en redes sociales, o informaciones filtradas por fuentes cercanas que con el tiempo adquieren credibilidad. Si Demet ha hablado de sacrificios, es probable que haya sido en un contexto donde se le preguntaba sobre su relación pasada con Khan, o sobre las dificultades que enfrentó en su vida personal mientras alcanzaba la cima de su carrera. Podríamos estar ante un escenario donde, ahora que ambos han seguido caminos profesionales exitosos e independientes, Demet siente la libertad y la madurez para reflexionar sobre aquellos momentos. Quizás al mirar atrás, se da cuenta de que sí hubo momentos en los que ella misma se obligó a dejar de lado ciertas cosas, o a tomar decisiones difíciles, con la esperanza de que la relación con Khan funcionara o de protegerla de las miradas indiscretas. Y cuando decimos la verdad sale a la luz, hablamos de desmitificar esa imagen pública que a menudo difiere de la realidad privada. Durante mucho tiempo la narrativa oficial, o la falta de ella, dejó mucho espacio para la imaginación. Si Demet confirma sacrificios, esto valida la idea de que hubo algo real y significativo entre ellos, algo por lo que valía la pena luchar o al menos por lo que se hicieron concesiones. Esto podría significar que los fans que siempre creyeron en su conexión tenían razón en parte, y que las razones de por qué no funcionó o por qué no se hizo público son más complejas y humanas de lo que se pensaba. Piensen en la presión de ser joven, famoso y enamorado. Las decisiones que se toman en esos momentos, bajo el ojo público, son increíblemente difíciles. Si Demet Özdemir ha mencionado sacrificios, es posible que esté reconociendo esa etapa de su vida, aceptando que hubo momentos en los que tuvo que priorizar, y que esas prioridades incluyeron, en algún momento, su relación con Can Yaman. Esto, para muchos seguidores, sería una confirmación de la profundidad de sus sentimientos y de la seriedad de su vínculo en su momento. Además, esta posible confirmación de sacrificios podría abrir la puerta a una comprensión más profunda de su presente. ¿Está Demet reflexionando sobre el pasado para cerrar ciclos? ¿O está enviando un mensaje sobre la posibilidad de un futuro? En el mundo de las celebridades, el pasado y el presente a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes. Si la verdad está saliendo a la luz, es porque quizás hay algo nuevo que contar, o algo antiguo que necesita ser recontextualizado. Es importante recordar que al final del día, son personas con vidas privadas. Y aunque como fans disfrutamos de la emoción de seguir sus historias, también debemos ser respetuosos con sus decisiones y su espacio. La confirmación de sacrificios no es un chisme barato, sino una ventana a la complejidad de las relaciones en un mundo de fama extrema. ¿Y qué implicaciones tiene esto para Can Yaman? Si Demet ha hecho estas afirmaciones, es probable que él también tenga su propia perspectiva. Quizás ambos vivieron esas mismas presiones y tomaron decisiones similares. El hecho de que Demet sea la que ahora, aparentemente, ha confirmado estos sacrificios, podría ser un reflejo de su propio proceso de reflexión y de su deseo de compartir una verdad que hasta ahora había permanecido oculta. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir confirma sacrificios por Khan y que la verdad sale a la luz, sugiere que hubo una relación seria y profunda entre ambos, que implicó decisiones difíciles y renuncias. Esto valida las esperanzas de muchos fans que creían en su conexión y ofrece una visión más compleja de las razones por las que su relación no prosperó o no se hizo pública en su momento. La verdad, como siempre, es multifacética, y estas confirmaciones nos acercan un poco más a entender el lado humano de estas dos estrellas. Así que, mis queridos amigos, espero que esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman les haya resultado tan intrigante y reveladora como a mí. Hemos explorado la posibilidad de sacrificios, la salida a la luz de verdades ocultas, y la complejidad de las relaciones en el ojo público. Agradezco enormemente que hayan pasado este tiempo conmigo viendo y escuchando. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha dado algo en que pensar, no olviden dejar un gran me gusta.
Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y por supuesto cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre esta posible confirmación de sacrificios. ¿Creen que hubo una relación seria entre ellos? Me encantaría leer sus pensamientos y debatir este fascinante tema con ustedes. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de curiosos, de amantes del entretenimiento y de buscadores de verdades. Activen la campanita para no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.